de las veces no se puede saber, por lo menos de entrada, qué es lo que tienen los pacientes. O sea, 90% de las veces voy a tener que pedir algún estudio, alguna cosa para confirmar, ¿no? Muy pocos diagnósticos se hacen así a la ligera, pero ciertamente en todos, ¿no? Fisiología les va a ayudar, les va a ir de la mano siempre para que yo pueda razonar esa enfermedad. Si yo tengo, por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿por qué me duele la cabeza? Yo siempre digo, sí, ahí sí la. Hay un cupo, ¿Se valen las mesas? Entonces yo digo 62 clases de médicos que no conocen fisio y los que sí conocen fisio, ¿no? Hay una diferencia grande. Si yo no conozco fisio, yo voy a hacer el trabajo, ¿vale? Yo voy a poder hacer los trabajos, pero lo voy a hacer de una forma no consciente, como casi de memoria. A ver, mira, el paciente consciente. Si yo no pienso, digamos, en la cirugía y demás cosas, se va a volver medio meme, ¿verdad? Porque a ese paciente con fiebre, ¿qué le voy a hacer? Actividad de casi meme. Paracetamol, 500 miligramos comprimido, va para la casa, ¿no? Pero va a quedar una cosa como así, una cosa que no, casi sin sentido. En cambio, si yo sí conozco la fisiología, voy a poder abrir un abanico de posibilidades y decir, mira, él tiene fiebre porque está pasando por esto, tiene un deje, puede ser hasta cáncer, ¿ves? Entonces, sí, puede ser la fiebre, puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser un montón de cosas, puede ser más de 20 causas de fiebre. Y si yo conozco fisio, las voy a poder plantear todas en un. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como nuestra filosofía de grupo para este año va a ser explicación, ¿no? Cómo funciona el órgano y toda la cosa, pero siempre con esta lógica de ir pensando en ese proceso de la salud. Hasta suena como medicina social, ¿no? Ese proceso de salud que me da, pero eso es lo que tengo que pensar. Entonces lo vamos a hacer a partir de casos clínicos. Cada tema que nosotros analicemos tiene que quedar claro por qué estamos aprendiendo ese tema, por qué lo estamos viendo así, ¿verdad? Algunas veces va a ser obvio, otras veces no tanto, y si alguna vez, por ejemplo, nosotros vemos un tema y no se entiende esa relación de cómo me va a ayudar ese tema para mi vida médica, entonces ahí no sé, alguien me gustaría levante la mano y diga, ¿y por qué estoy aprendiendo este tema? Por ejemplo, mira, en nuestro primer tema que nosotros vamos a ver va a ser biofísica de la solución, donde vamos a hablar sobre medidas de concentración y aprender un poquito. Espero que les guste la matemática. ¿Les gusta la matemática? ¿No? Bueno, entra así una cosa muy sencilla, ¿no? Pero que es necesario. Es necesario. Porque yo digo, imagínate que ustedes estén leyendo la célula, se van a topar con algo como líquido intracelular, sodio, y de pronto van a ver esto, MEU/L, el equivalente líquido. Si yo no conozco previamente las unidades de concentración, de dónde vinieron, para qué sirven, no va a tener mucho sentido. Y me las puedo aprender de memoria, pero va a quedar como una especie así de conocimiento muy ligero, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es ver desde lo primero, ¿no? Que es la unidad de concentración, luego vamos a pasar a estudiar el medio interno, ¿no? Ver cómo se regula el medio interno, la célula, y también aprender a ver algunos exámenes, algunos procedimientos. Entonces, para este año no solamente planeo hacer, eso todavía no está escrito, el plan global que planteé para este año está todavía, por ejemplo, el examen de una prueba escrita, una introducción y demás, pero algo tiene que adicionarse, algo tiene que cambiar. No solamente que quede como un examen de ABC, me parece muy incompleto. La fisiología tiene que ponerte a prueba de la investigación. Hablo de presión arterial y no sé correctamente medir la presión arterial, no solamente definirla,
medir la presión arterial, hacer una auscultación, ya ir pensando en el ciclo cardíaco, no solamente como una cosa como sístole y diástole, pero escuchar, aprender el ciclo cardíaco. Entonces va a quedar la cosa muy teórica. Pasa el tercer año, cuarto, quinto año a la vida y después te sacude. Entonces, la filosofía del grupo va a ser la siguiente. Las cosas que nosotros veamos no las vamos a ver de memoria, sino que las vamos a ver con alguna especie de razonamiento clínico, estudiando escenarios. Si yo pudiera traer un paciente aquí para que nosotros le hagamos preguntas, pues sería genial, como se puede, y traer actores buscados, si tampoco se puede, pero sí puedo hacer de traer un párrafo con un escenario clínico y desmenuzarlo con ustedes. Lo podemos hacer, y creo que es la mejor forma de aprender fisiología, en realidad es la mejor forma de aprender cualquier otra materia. Entonces, y a veces asusta, porque estamos en segundo año, entonces hay caso clínico, ¿qué hago con eso? Pero eso es lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a hacer siempre. Entonces, nada de memoria, todo razonamiento clínico, pensando siempre en este proceso de salud de enfermedad. ¿Qué más? El aplicar también me interesaría que ustedes salgan aplicando las cosas. Entonces, voy a verlo de la manera de lo posible, si podemos hacer, por ejemplo, no solamente la clase práctica, sino también exámenes prácticos, más prácticos posible. Solamente para ponernos, así como cuando uno ve el tráiler de una película, te quedas con ganas de ir al cine. Solamente para que ustedes vayan haciéndose la idea, alrededor del año, al final del curso, van a poder hacer cosas como, por ejemplo, medir la presión arterial, ¿vale? Hacer un electrocardiograma, interpretar un electrocardiograma, hacer e interpretar una estilometría pulmonar, interpretar exámenes de laboratorio, metrías, hemogramas, valores de electrolitos, cosas así, medidas de salvataje o emergencia, como por ejemplo hacer un procedimiento de PCP, me parece interesante, que ya lo aprenden en el curso, y esa es la idea. Que no quede como una cosa solamente que ver. ¿Qué? ¿También? Por acá, por acá. Esta clase es media, no sé cómo, que a veces yo vengo para acá y los allá me dicen que no se escucha y voy para allá y viceversa, ¿no? Entonces, si no se escucha, me avisan. De todas formas, voy a pedir el cambio a ver si nos dan un aula más grande para que no tengamos que estar así como en la plaza. Oye, pero me encanta verlos así, se ven pintorescos. Pero están cómodos, ¿eh? Eso, fisiología es funcionamiento del cuerpo, sí, pero es una materia que es necesaria, ¿no? Es justa y necesaria para que yo pueda entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puedo hacer con eso. Perfecto lo que decían. He traído algunas cositas para mostrarles visualmente el plan. Entonces le voy a mostrar, ¿vale? Mirada también luego. Es bien importante que esta, como es una clase, ¿no? Nuestra primera clase, pero digo en la semana de introducción a la materia, lo primero que uno tiene que hacer es entender qué es lo que va a hacer en la materia, ¿no? O sea, qué se espera de ustedes en la materia, qué es lo que voy a aprender, qué puedo lograr, y ponerse esa meta, ¿no? Ese objetivo, digamos, por partes o alrededor del año. Si yo hubiera comenzado mostrándoles este párrafo, sin antes haber más o menos charlado un poquito de la finalidad de la materia, creo que es un párrafo que queda así como, ¿no? Un poco frío, vacío, pero si lo leemos ahora van a ver que se consigue entender y sacar las cosas. Vamos a leerlo juntos. Mira, dice, esta materia es básica, ¿vale? Le va a permitir en su formación académica un desarrollo integral, y esto es lo que nosotros decimos con tener un panorama, ¿no? De la enfermedad y del cuerpo humano del todo, ¿no? O sea, si un paciente me viene con enfermedad renal, yo tengo que entender, o cardíaca, o lo que sea, ¿no? Pulmonar, yo tengo que entender que no solamente afecta el pulmón o afecta el riñón, sino que afecta sistémicamente a todo el cuerpo, y cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Entonces, eso quiere decir como una visión o desarrollo integral.
a través de las funciones de los órganos y sistemas, y comprender la relación entre ellos, explicando los diversos fenómenos biológicos, bioquímicos y físicos, ¿no? Hay mucha bioquímica y hay mucha física dentro de fisiología. Entonces, a los que les guste física y matemática y biología, por supuesto, les va a encantar. Y si por si acaso no, no sé, lo tienen que ver como si fuera un reto, ¿no? O sea, muchas veces las materias nos parecen pesadas, o qué sé yo, pero no quiere decir que no las tengamos que aprender y que las tengamos que utilizar, ¿no? Entonces, fisio es lo mismo. Hay muchas cosas, por ejemplo, que sí vamos a emplear muchos números, hay logaritmos, hay un montón de cosas así. Lo vamos a hacer lo más leve posible, pero si hay algo que digamos, alguna debilidad por ahí, ¿no? Entonces no lo vean como como algo tedioso, sino como algo que tienen que retarse a aprender, digamos. Es la mejor forma, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que aporta la fisiología? Aporta este pensamiento, digo yo, ¿no? Basado en el análisis y la resolución de problemas. Nosotros, ¿y cuál va a ser nuestro problema? La enfermedad. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar en ese sentido, ¿no? De resolver la enfermedad. Explicar por qué ocurrió, obviamente. Básicamente eso, ¿no? Entonces vamos a desarrollar análisis, pensamiento crítico, decisiones, resolución de problemas, trabajo en equipo, y con suerte nos hacemos más éticos y morales y humanistas. Tenemos también esa parte. ¿Okay? El curso en sí está dividido en 4 módulos, que significa que vamos a tener 4 exámenes en el año. El primer módulo simplemente nos vamos a dedicar a ver medio interno y célula. Entonces aquí vamos a ver mecanismos de homeostasis hidroelectrolítica, ¿no? Cómo le hace el cuerpo para regular el agua, los electrolitos, ¿no? Y el pH, ¿no? El equilibrio ácido-base, utilizando qué hormonas, qué órganos. Entonces, en ese sentido, vamos a aprender a hidratar, ¿no? Administrar líquido. A veces le dicen fluidoterapia, a mí me encanta también fluidoterapia. Vamos a ver qué importante es esto. Y solamente hablando de agua y sal, nos vamos a tomar unos buenos meses, y nuestro primer examen sería en abril, más o menos, los primeros días de abril. Ahí vamos a hacer un pequeño corte. Obviamente les voy a avisar con tiempo y todo, pero vamos a ver los primeros días de abril. El segundo módulo vamos a hablar sobre excitabilidad neuromuscular, ¿no? y sistema nervioso. Entonces ahí recién vamos a hablar sobre contracción muscular, hablar sobre los potenciales de reposo, potenciales de acción, cosas así, y a ver cómo se hace, cómo se contrae el músculo. Ese es el segundo módulo, el segundo tema. El tercero ya comenzamos a entrar en los aparatos, en los sistemas, y ahí vamos a ver sistema cardiovascular, sistema inmune, sangre, ¿no? Eso creo que son los 3 o 4 temas. Y ahí, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Ahí vamos a aprender a interpretar análisis de laboratorio, electrocardiograma, proveer medidas de soporte vital, ¿no? Por lo menos lo básico. Es muy importante que sepamos hacer, por ejemplo, un masaje cardíaco, ¿no? La atención inicial, por lo menos de una emergencia. Es sumamente importante esta parte. Y para el último tema, ya tenemos, cerramos con los otros sistemas, ¿no? Respiratorio, renal, gastrointestinal, endocrino, y tenemos otra serie de análisis importantes. 4 módulos. Por si quisieran revisar tema por tema, también está en el plan. Ahorita no vamos a pasar uno por uno, pero está el tema por tema ahí. ¿Okay? Una cosa importante también que siempre digo, ¿no? Para que no se pongan tan tristes, es que fisiología, bueno, cualquier materia, ¿no? Es mucho. Y no se puede hablar todo lo que se tiene que hablar del tema en la clase. 1 hora y media no alcanza para hablar de tantas cosas. Y eso, pues, tampoco vamos a hablar 1 hora y media sin parar, casi con todo, no se puede. Yo soy a favor siempre de las clases, así,
cortas, ¿no? Potentes, o cortas, como para que haya ese tiempo de asimilar el conocimiento. Es mucho conocimiento, pero lo tenemos que ir metiendo de a poquito. Lo que sí es que tiene que ser constante, y no solamente en clases, sino creo que el mayor trabajo, el mayor reto va a ser fuera de clase. Cuando estén, digamos, en su casa viendo una novela turca, de repente, ¿no? Oye, se puso depre, no sé, la actriz o algo así, y ustedes pensar ya en la persona que sale corriendo desgraciado y uno no sabe contracción, mecanismo del 8 de vida, adrenalina, y así. Entonces, el trabajo tiene que ser constante. Si ustedes están almorzando o están comiendo alguna cosa, yo me imagino que mientras van así entre amigos comiendo de empanadas, qué sé yo, ir pensando, ¿no?, en la fisiología de la gente, ¿no? Se está liberando hormonas. Entonces tiene que ser una especie, como cuando uno es niño y se pregunta de todo, ¿qué quiere saber? ¿Por qué el cielo es azul? Lo mismo pasa en física. Separa los pelos, ¿por qué separa el pelo? Tiene que ser un trabajo así. El libro que vamos a utilizar, es un libro que no necesita tanta presentación, me imagino que todos lo conocen, pero es el libro de creo que todos lo deben tener ya, pero bueno, si no lo tienen, es el Tratado de Fisiología Médica de Guyton Hart. ¿Cómo se llama? Si tienen las ediciones, la última es la de si tienes una antigua, el mío, yo cuando estudié en medicina era la 10ª edición. Sigue vigente, cosas que no cambian. Si puedes poner la última, digamos, la edición anterior, cambiará algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, investigaciones nuevas, desarrollo. La célula, por ejemplo, eso sí puede cambiar muchísimo. Puede cambiar muchísimo. De 10 años de aquí, o sea, ¿no? cualquier cosa. Muchísimo avance tecnológico y demás, ahora se permite estudiar la célula y todo mejor, pero digamos, los riñones siguen aquí, siguen haciendo pipí y demás. De todas formas, es un texto guía, es un texto de referencia. No significa que los exámenes necesariamente tienen que salir, van a salir, no de una manera rebuscada, no es que voy a hacer un copy-paste y tal, ¿verdad? El libro de referencia sirve para esto. En la clase, ponete que vamos a hablar sobre el transporte de oxígeno. Le voy a decir, mira, existe la hemoglobina, tiene estas partes, se hace así el transporte, existen los efectos de Haldane y Bohr, y acabó la clase, y luego el libro tiene que ayudarte a complementar. De repente no le dije cuántos aminoácidos tenía la hemoglobina, de qué color era, si era alfa o beta, esas cosas, queda como un trabajo de individual de estudio. Hay muchas cosas que en la clase no se puede o no vale la pena tanto, ¿no?, digamos, desmenuzarlo. A mí me interesa más la parte, digamos, como les dije, nivel de ejercicio práctico, aplicado. Entonces, pero para todo lo demás, el libro. Entonces el libro sí o sí merece ser, tiene que ser estudiado, ¿no?, de tema 1 al tema último. Y lo que sí vamos a variar un poquito es como leer la Biblia, ¿no? Vamos a variar un poquito el orden, ¿no? Este orden, digamos, de plan, es el que a mí me parece que tiene más sentido, ¿no? Es estudiar desde la célula, pero luego pasar, por ejemplo, primero por cardiovascular, luego por pulmones, luego por riñón y así. No sé si el Guyton tiene este mismo orden, pero si no pasa nada, faltan el capítulo, ¿listo? ¿Ok? Y ese va a ser nuestro libro base. Si consiguen otros autores, hay autores que a mí me encantan, Gannon me encanta, ¿sabes? Hay veces que saco una más de Gannon que de Guyton, porque mezcla mucho con bioquímica y adivinen a qué le gusta bioquímica. Entonces, a mí me gusta Gannon, pero Guyton es la Biblia. ¿Ok? ¿Están bien hasta acá? ¿Están muy asustados?
fisiología de estas materias, ¿vieron cuando uno escucha que algo que vale la pena a veces cuesta? Y fisiología vale mucho la pena. Pues cuesta un poquito, ¿no? pero sí vale la pena. Bueno, acerca de las evaluaciones, 4 evaluaciones, una en cada módulo, 25% de ponderación para cada una. Y lo único que voy a tratar de complementar esta parte de acá, que no solamente tengamos exámenes escritos, sino que también haya evaluaciones un poco más completas, como voy a considerar la parte oral, por ejemplo, y la parte de habilidades, ¿no? O sea, no sé, con maniquí, por ejemplo, con maniquí y decirte hacer este procedimiento, ¿no? Vamos a ver esa parte. Logísticamente hay que ver cómo funciona, porque a ver, ahora faltan sillas, así que no puedo pensar todavía si van a haber suficientes glucómetros para nosotros, pero tengo fe que sí. ¿Okay? Vamos a hacer lo posible para que funcione. Básicamente eso. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, sugerencia, aclaración, queja, comentario, opinión, pensamiento. ¿Están todos vivos? A ver. ¿Cómo va a ser su examen teórico? Uy, feo. No, mentira. ¿Más de concepto, más de libro, más de razonamiento? Depende. Por ejemplo, pero así como regla general, con casos, digamos, con casos. Con casos. Es justo y necesario, tiene que haber casos. Entonces, por ejemplo, yo a veces digo así, algunos lo toman como, oye, qué malvado, ¿no? Pero yo digo así, las preguntas van a ser interesantes. Cuando digo eso, todos hacen. Interesantes en el sentido de que tienen que ser desafiantes. O sea, por ejemplo, no les puedo preguntar, a ver, ¿qué sería una pregunta según yo sin sentido? A ver, el corazón yo lo probé mucho. Vamos para la respiración. Describa la mecánica ventilatoria, que sé yo. Eso hasta que podría ser una buena pregunta. Pero no se lo puede memorizar un día anterior. Un domingo, para el lunes, qué sé yo. Pero si te pongo, mira, paciente que está cianótico, está azul, no está entrando oxígeno, la saturación es esta, la presión arterial es esta, sugiera una posible causa, qué sé yo. Ahí ya está más interesante, porque tienes que pensar en las cosas. Es más difícil, sí, pero vale más la pena. Hay mucho material que yo agarro prestado, no sé si escucharon hablar o lo conocen, o están familiarizados con el material de Yosemite. ¿Qué? Es como para hacer la residencia o la aprobación en los Estados Unidos, hay que tomar exámenes, son conocidos, ¿no? Los STEPS. Y yo tomo prestado mucho de ese material porque te enseña justamente a pensar clínicamente en todas las materias. Te enseña a usar el concepto. Entonces, muchas veces yo agarro aquí, pongo un proyecto, un caso de estos y lo estudiamos juntos. Y voy a proyectar un caso y lo que quiero que ustedes aprendan es cómo yo encaro, cómo yo pienso, cómo debo razonar en ese momento. Todos los pacientes son distintos, pero la buena noticia es que la enfermedad se parece mucho y los mecanismos de enfermedad se parecen mucho. Entonces, si nosotros aprendemos a razonar, digamos, de esa forma, les va a costar menos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a aprender para ti. Entonces, otra vez volviendo a la pregunta, ahí va a depender mucho de qué tema sea, pero va a ser divertido, va a ser emocionante. Pero sí va a ser de conceptos. Por ejemplo, conceptos de... estamos hablando de endocrino, digamos. Y yo te digo así, sistema endocrino, explique cómo actúan los segundos mensajeros. Vos agarras, describe, ¿no? La proteína G, la adenilciclasa, esas cosas. Monofosfato de adenosina, cosas así. Eso es, digamos, teórico, conceptual, ¿no? De yo te digo, paciente que tiene enfermedad hepática, está sangrando, ¿por qué?
está hinchado, ¿por qué? Es diferente. Ahí, digamos, ya no es solamente una cosa más teórica, sino que tienes que analizar y ver, digamos, entender, para empezar, la función del hígado y explicar los principios, ¿no ves?, de control de presión, las fuerzas de Starling, y hablar sobre osmolaridad, hablar sobre tonicidad plasmática, cosas así un poco más complejas. Pero es regla. Creo que los asistentes. Sí. Estoy viendo así miradas casi. O sea que sí o sí hay que estudiar de libro. O sea, estudiar sí. Es una pregunta frecuente. A veces vienen los chicos y me dicen, doctor, ¿de dónde estudio? La madre. Es que ¿de dónde? No sé de dónde estudio. Les pregunta de verdad. De libro, ya. No sé, alguien, por ejemplo, algunos filman, ¿no? Algunos vienen con su equipo así de National Geographic, ponen allá y filman. Otros vienen y graban la clase. Yo me imagino, no sé, nunca lo hice, pero me imagino que ahorita con tanta inteligencia por ahí, no digo artificial, puedo grabar la clase, le meto una inteligencia que me lo transcriba todito y que me lo analice ella misma y que me diga qué pasó. Sí, me parece, puede, yo creo. Pero yo estoy a la antigua, ¿no? O sea, mira la clase, toma apuntes, estudia el botón, pero sigue el libro, ¿sí? Apuntes, libro, de todas partes. O sea, la cosa es estudiar siempre y mantener el cerebro activo. Es muy importante premiar al cerebro cuando uno aprende. Pues no digo premiarse con un chocolate o algo así, no, sino coloca una pregunta y vos la contestas bien, abrazo. Muy bien. Si la fallo, no deprimirse, sino decir, bueno, la próxima la agarro, ¿no? O tomar esto que no aprendí, estudiar en la casa y la próxima la respondo bien, ¿no? Con esto, por ejemplo, que cuando estén frente a un examen, una evaluación, lo que preguntas, no lo tomen como algo malo, sino que la clave del éxito es divertirse en los exámenes. Yo siempre les digo, diviértanse con una pregunta. El día de examen tiene que ser un día buenísimo, o sea, tiene que venir con una sonrisa, bueno, dormir rico, dormir bien y divertirse en el examen, ¿no? Yo un día puse un examen en la mesa, todos estaban esbozando una sonrisa, ¿no? Y yo les pregunto, ¿está fácil? No. Y por eso estaban riendo, ¿no? Que no sabemos. Que no sé nada y bueno, es una felicidad media triste, ¿no? Pero diviértanse, ¿vale? Para todo lo demás vamos a estar trabajando juntos, en el sentido, yo siempre comienzo así, ¿no? De repente sea un poco, ¿qué es naif? Ingenuo, ¿verdad? Quizás sea un poco ingenuo digamos, de esta parte, pero yo creo que el aprendizaje funciona mejor cuando se trabaja de ambos lados. O sea, yo les transmito un poquito de conocimiento y ustedes me devuelven el conocimiento con comentarios, preguntas, debates, participación en clase. Las respuestas son a veces muy creativas, pero sí o sí bidireccional y trabajando como si fueran equipos, ¿no? O sea, yo quiero que ustedes aprendan, esa es mi misión, quiero que aprendan eficiencia. Lo malo pasa cuando uno cae, por ejemplo, en la tentación de esta cosa de sentirse solo y aprender por su cuenta y caer en la piratería y en el mercado negro. Que hay un mercado negro, una cosa así media rara, pero existe un mercado negro afuera que te trata de vender el conocimiento de una forma muy rara. Y si caen en esa piratería, lo que van a aprender al final del año es decir, eso lo vi el año pasado y todos los años. ¿Qué es lo que aprendiste de este año? Que la 1 es la A, la 2 es la B, no se va a aprender nada. Yo voy a tratar de revisar, por lo menos, no sé, siempre, pues una semana antes del examen, poner preguntas, si es que va a ser basado en una pregunta, y que ustedes vean cómo es la pregunta, pero no para que se la aprendan la pregunta y le saquen fotos, piensen que va a caer la misma, sino que aprendan cómo resuelvo esa pregunta. Para que si yo la cambio o si le pongo cualquier otra cosa, ustedes se sientan cómodos, tranquilos. ¿Se entiende el espíritu? En ese sentido, no compren nada pirata. Si llega esa, digamos, esa vez,
llega ese momento en donde les ofrezcan cositas por cierta cantidad de ese intercambio cultural es medio raro, no caigan en eso, pero ya pues, se lo doy gratis. No gasten. Digo, ¿no? Una barbaridad. Les conté, no les conté, ¿no? Cómo yo me enteré de estas cosas. Había un estudiante que, bueno, nos teníamos que intercambiar información, ¿no? Ella me pasaba cositas y yo le pasaba cositas y le decía, y bueno, trajo un flash memory, ¿no? Y vieron que cuando uno coloca el flash memory la primera vez, aparece el antivirus, dice, ¿sabes qué? Nada fue detectado y puede abrir y pum, abre solito, abre la carpeta. Abrió la carpeta, estábamos en la compu. Y me llamó mucho la atención unas carpetas que estaban así, decían así, Fisiología Humana, Dr. Fabra. Qué interesante, ¿qué habrá detrás de esa carpeta? ¿Ah? Fotos, si son fotos me preocuparía más. Pero lo interesante es que era una coleccionista de fotos. Había carpetas con todos los docentes. Decía así, doctor Dante, doctor Rojas, doctor... Yo dije que habrá detrás de esa carpeta, ¿no? Y me mira la estudiante y me hace así. Una palabra de... Entonces, nunca vi la carpeta, me imagino. Pero no caía en esas cosas, porque qué mal. Tienes que pensar que fisiología la tengo que aprender, no de memoria. Voy a hacer lo posible para que pasemos todo, ¿no? Pero en el mejor de los casos, si necesitan preguntas pasadas, yo se las hago. No estén gastando plata, ya pues. Encima la venden caro, ya pues no, ya es un negocio. En fin, después me graban, ¿no? Ya no compren nada. Ok, ¿estamos bien todos? ¿Con ganas de aprender fisiología o qué? Sí. No me convence tanto, pero voy a tomar una lista antes de que me olvide. Solamente por cuestiones de que esta es la primera semana de clases, ¿ya? Solamente porque es primera semana de clases, no hay avance, no hay un avance de contenidos todavía. Así que eso quiere decir que esta es nuestra primera clase, ¿vale? Pero vamos a comenzar a avanzar a partir de la siguiente semana, ¿vale? Ya con el primer tema y con los trabajos y todas las cosas. Entonces, estas clases prácticas, creo que tenemos una clase práctica después, ¿no ves? Bueno, la clase práctica y las clases de esta semana, ¿cómo les digo de forma bonita? Hoy no la vamos a tener. Pero a partir de la otra semana entramos con todo. ¿Bien? Pongan cara de triste, ¿no? Algunos están esbozando una sonrisa, hombre. Es que dijo que estemos felices. ¿Ah? Dijo que estemos sonriendo. ¿Cuándo vale el final? Sí, claro. O sea, 50 o 40. El final. Es sobre 100. Pasa que el sistema, como promedia, digamos, vos te sacas 100, el sistema como lo corta a 50. Pero no es que vale sobre 50, vale sobre 100. Es 50% Claro, es 50% de ponderación de la nota. ¿Puedes subir eso?